En la anterior clase habíamos visto de qué manera podríamos intentar solucionar lo que sería la transición de cámara cuando utilizamos las funciones predeterminadas de Crouch. Pero esto también genera un tipo de problema, y es que el reverso de la ejecución de transición de la cámara en el Crouch se está ejecutando aunque nosotros no estemos en el estado de Crouch. Y esto es un ejemplo muy particular que podemos hacer para poder utilizar en este caso la función que habíamos predefinido para comprobar en el estado en el que se encuentra. De esa manera, el reverso solo debería ejecutarse en caso de que nosotros estemos haciendo Crouch, porque nosotros el dispatcher walk state lo hemos estado utilizando más de una vez para diferentes tipos de eventos, el evento de correr y el evento de Crouch. Entonces, ¿de qué manera podemos identificar que el reverse del timeline solo se ejecute cuando utilizamos el Crouch, analizando el estado en el que se encuentra en ese momento? Entonces, vamos a ver cómo podemos implementarlo. De esta manera podemos controlar realmente que solo cuando se esté haciendo Crouch es cuando nosotros podemos aplicar realmente el reverse. De esta manera nosotros podemos ejecutar la transición y que el reverso solo se ejecute cuando nosotros estamos haciendo ese evento. Si no, no lo haga. Ahora vamos a realizar diferentes cambios en la posición de la cámara para intentar tener un poco la vista más de juegos AAA, que es un poco la cámara más cerca del hombro, para intentar tener un poco más de personalidad, ya que esto vamos a intentar luego, cuando empecemos a cambiar de tipo de personaje y nos metamos con Metayoma, tendrá un mejor resultado visual. Este valor de rotación lo que nos permite es que al bajar el valor de rotación de 367 o de 357 a 180, hacemos que la rotación se ejecute de una manera más lenta. Y si nosotros luego esto lo juntamos con el hecho de añadirle, por ejemplo, un lag a la cámara a nivel de rotación o de traslación, lo que hacemos es que las transiciones de rotación y traslación se ejecuten de una manera mucho más suave. Ahora veremos diferentes ejemplos de cómo utilizarlo, pero cada uno deberá poner los valores que le sea más oportuno a la hora de desarrollar su propia aplicación.
Ahora, en este ejemplo, vamos a utilizar lo que serían los blend space. Vamos a hacer un ejemplo muy básico de caminar a correr, simplemente para que veáis cómo se monta y cómo se ejecuta todo esto. Según el desarrollador y el tipo de producto que se vaya a desarrollar, muchas veces tenemos que identificar qué es lo que más nos interesa, si utilizar sistemas de estado o selección individual de animaciones con transiciones, o utilizar en este caso los blend space. Mucha gente no le gusta utilizar este sistema, ya que puede crear entre las transiciones de ambas animaciones diferentes resultados un poco extraños. Entonces veremos ahora un breve ejemplo de cómo utilizarlo, pero más adelante, inclusive en los cursos superiores, veremos una manera en la que podemos crear un sistema avanzado de locomoción en donde podamos utilizar la selección activa de animaciones de manera individual o la selección activa de blend space según el árbol de animaciones que estemos usando en ese momento. Veremos los resultados, los pros y los contras de utilizar todos y cada uno de los que les estoy comentando. A la hora de crear un blend space, al igual que un animation blueprint, nosotros tenemos que indicarle a qué tipo de hueso va asociado. Esto es súper importante, ya que si las animaciones, los huesos, el animation blueprint y el blend space no están asociados a una misma jerarquía de huesos, esto no funcionará. Una vez que estamos aquí, tenemos que determinar lo que serían los ejes, un eje horizontal y vertical. Estos pueden representar los valores que nosotros queramos a nivel de flow, que nos representarán, por ejemplo, lo que sería la rapidez con respecto a la orientación o a la inversa. En este caso, tú puedes ponerle lo que serían dos ejes. Después existe otro tipo de blend space, que es el que nosotros vamos a utilizar, que es mucho más sencillo, que nos permite trabajar directamente sobre un solo eje, para, por ejemplo, simplemente generar una transición de animación de velocidad. En este caso podemos poner el ángulo en el cual se está moviendo el personaje para crear diferentes transiciones de animaciones en ángulos desde 0 hasta 180 grados y según la velocidad. Esto lo veremos quizás en el curso de nivel medio, y en el nivel avanzado ya iremos directamente a lo que se hace a nivel profesional. Como habíamos comentado, el otro blend space que ya se encuentra dentro del sistema de Legacy, es decir, que ya está prácticamente en desuso, nos permite hacer una transición de animación en un solo eje. Y este eje, por ejemplo, puede ser el ground speed, es decir, la velocidad a la cual se mueve el personaje. Entonces, cuanto más cerca al 0 será un idle, y cuanto más cercano al valor máximo que nosotros le pongamos, por ejemplo, será el correr. Entonces, nosotros podemos crear este blend space que en vez de idle a correr, por ejemplo, sea de caminar a correr. O podemos ponerle 3 animaciones: idle, caminar y correr. Y de esta manera nosotros podríamos pasar directamente del idle al movimiento, o que todas las transiciones de animaciones se basaran en base a su velocidad y que este blend space ocupara las 3 animaciones.
Ya con esto hemos visto el ejemplo de cómo utilizar y configurar el Blend Space para hacer transiciones de animación desde caminar a correr. Entonces, por este lado ya hemos acabado esta clase y todo este departamento de animación realmente es increíblemente mucho más grande. Es por eso que ahora mismo hemos enseñado lo que sería la base de cómo funciona, pero más adelante veremos cómo esto puede llegar a ser exponencialmente mucho mayor y muchísimo más complejo, sobre todo a nivel avanzado, ya que, por ejemplo, extraeremos información de las propias animaciones a nivel de rotación y traslación, llegando a utilizar esas curvas para que nos ayuden a crear lo que serían movimientos de pararse o arrancar en cualquiera de los momentos y según el tipo de animaciones. A partir de aquí veremos cómo configurar los personajes, seleccionar los personajes, incluso seleccionar un default spawn antes de nosotros iniciar el juego en el caso de que nuestra aplicación tenga más de uno. Así que nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.